¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Al filo de la medianoche de hoy, 11 de marzo. Como les dije ayer, iba a hablar brevemente, sin extenderme mucho, de lo que ocurrió hace 19 años en Madrid con los atentados en varios trenes, en Atocha, en El Pozo, en Santa Eugenia y en la calle Tella. 10 focos eh, de explosiones en 4 trenes diferentes. Ese episodio de, yo no lo voy a llamar terrorismo, lo voy a llamar ataque militar, repito, ataque militar, y por una potencia extranjera, es uno de los episodios en donde se refleja con mayor indignidad la clase política, la policía y la justicia de España, yo creo que en toda su historia. Los atentados se llevaron a casi 200 personas por delante, fallecidas, hubo casi 2.000 heridos y nada más producirse aquellos atentados, se empezaron a producir hechos que eh, decían claramente que lo que había ocurrido era algo más que un simple, por llamarlo de alguna manera, atentado terrorista. Pocos días antes de las elecciones de marzo, que iba a perder el Partido Socialista según todas las encuestas, España dio un giro en su historia. Pérez Rubalcaba, el miserable Pérez Rubalcaba, ya fallecido, inmediatamente tomó el timón del mando del Partido Socialista y empezó apoyándose en el Grupo Prisa, el miserable Grupo Prisa, El País y la cadena SER, sobre todo la cadena SER y sobre todo el que ahora es el gordo de la sexta, en decir que aquello había sido un atentado yihadista porque Aznar había mandado eh, Fuerzas Armadas a Irak. Hay que recordar que el que mandó fuerzas de reemplazo a la guerra de Irak, a la primera guerra de Irak, fue Felipe González, soldado de reemplazo. Y que Aznar solo mandó 3 barquitos que ni siquiera intervinieron en operaciones bélicas. Aquello del 11 de marzo nunca fue un atentado yihadista. Jamás fue un atentado yihadista. Ahora mismo tenemos a uno, yo diría que a un desgraciado, porque no se puede decir de otra forma, que está condenado por un juez que en aquel momento lo era. Un juez miserable, en mi opinión, hoy en día es abogado, me parece. Condenaron a Yamal Sougan a morir de por vida, a morir en la cárcel, a estar ingresado de por vida en la cárcel y morir en la cárcel por un atentado que claramente le endosaron a él cuando él tenía además pruebas de que de ninguna manera había podido estar relacionado con aquella operación. Sin embargo, nadie se preocupó de investigar a un tipo como Said Berraj, que era un confidente de la policía española que al mismo tiempo trabajaba también para los servicios secretos de quién, de Marruecos. Es muy curioso que en aquella fecha, cuando Marruecos decidió tomar de aquella manera también, porque era ridículo, la isla de Perejil, y Aznar reaccionó, en aquel momento era el presidente del gobierno de España, José María Aznar, reaccionó echando de allí a los marroquíes, mmm, no fuera el origen de todo lo que después sucedió. ¿Y por qué digo esto? Porque muy probablemente, el, aquel momento presidente de Francia, Chirac, y Mohamed VI decidieron testar la voluntad de José María Aznar para ver qué ocurriría si Marruecos ocupara un islote, Perejil,
para ver si reaccionaba de una u otra manera. Hay que decir que en aquel momento Aznar apoyaba el Plan Baker, secretario de Estado de los Estados Unidos, cómo han cambiado las cosas, secretario de Estado de los Estados Unidos, que apoyaba un referéndum para la autodeterminación en el Sáhara, cosa que a Mohamed VI no le gustó nada de nada. Tampoco le gustaba a Chirac, el presidente francés, la influencia que estaba teniendo José María Aznar dentro de la Unión Europea, apoyándose en Polonia para no dejar hacer a Francia lo que le daba la gana dentro de la Unión Europea. Pocos días antes, además, se había celebrado en Europa una especie de maniobra encubierta para que los servicios secretos pudieran detectar atentados yihadistas en diferentes ciudades de la Unión Europea, también en Madrid, por lo que había numerosísimos agentes franceses en la capital de España haciendo lo que les daba la gana, amparándose en ese ejercicio antiyihadista. Lo cierto y verdad es que tras esos atentados ha habido multitud de teorías conspiratorias. Yo creo que ha habido teorías conspiratorias porque además todo lo que se hizo, todo lo que se hizo facilitó que existieran esas teorías conspiratorias. Los trenes se destruyeron casi de inmediato para ocultar pruebas. Se acusó a Sougan por dos chicas rumanas que fueron prácticamente obligadas a decir que era Sougan cuando no era Sougan. Explotó un piso en Leganés con terroristas dentro y el, en mi opinión, miserable eh, juez que llevó el caso dijo que aquello había sido un, un suicidio, que nadie había atentado contra los marroquíes que estaban en el piso de Leganés. Por cierto, al lado había un piso con un policía que era un piso protegido por la policía, es decir, los de Leganés estaban controlados. Y el juez dijo que no, que aquellos habían suicidado. Cuando un musulmán yihadista se ha suicidado para no llevarse a ningún infiel por delante. En mi opinión, a los supuestos terroristas que estaban en el piso Leganés se los cargaron. Y no fueron ellos, se los cargaron. Para ocultar todo lo que estaba pasando en aquel momento. Evidentemente, si había un servicio o dos servicios secretos extranjeros implicados en ese asunto, que además necesitaban quitar al Partido Popular del medio para poner a un hombre de paja como Rodríguez Zapatero después, como así se vio, cambiar la historia de España y pasar de una posición de José María Aznar apoyado por Estados Unidos para la autodeterminación del Sahara, a lo que hemos hecho ahora, que es entregar el Sahara a Marruecos, pues parece que la cosa estaría clara, ¿verdad? No hay pruebas en absoluto, salvo que todas las cosas concurren en un solo punto al norte de África. ¿Por qué se destruyeron las pruebas? ¿Por qué apareció una mochila falsa en una comisaría en Lavapiés? ¿Por qué esa mochila falsa, que además alguien cometió el error de meterle metralla adentro, cuando la forense que atendió a las víctimas de los atentados dijo que en ninguna de las víctimas del atentado había metralla, es decir, había sido otro tipo de explosivo, pero no metralla? ¿Por qué el Partido Popular actuó tan torpemente pensando que era ETA y no que estaba al sur el enemigo? ¿Por qué? ¿Por qué la jornada de reflexión Pérez Rubalcaba atacaba al Partido Popular con el único fin de derrotar el PSOE al Partido Popular en las elecciones que se iban a celebrar pocos días después? Lo cierto es que hubo 200 muertes, casi 200 muertes, casi 2.000 heridos. Y lo que es peor, hubo un atentado militar en territorio español que todo el mundo se ha encargado de solapar para no tener que entrar en guerra con uno de nuestros vecinos. Y alguien podría decir,
es un exceso lo que estás diciendo, ¿o no? Porque hubiese sido muy sencillo haber mantenido los trenes, intentar averiguar todo tipo sacar todo tipo de pruebas de esos trenes, haber mirado las cámaras de vídeo que grabaron todas las estaciones y todo. Hubiera sido sencillísimo haber encontrado al culpable de tal situación. Hubiera sido sencillísimo arrestar, detener a los moros que estaban en el piso de que fue después explosionado, y no por ello. Lo hubiesen detenido y a lo mejor se hubiese aclarado algo. Hubiese sido sencillo después que los huidos a Marruecos hubiesen sido deportados a España si nadie tenía que ver con aquel tema. Lo cierto es que la política española, la política exterior española cambió 180 grados de lo que hacía el Partido Popular de José María Aznar a lo que hizo después el señor Rodríguez Zapatero. Pero alguien atentó en nuestro territorio. Alguien, servicios secretos de uno o dos países intervinieron en aquellos atentados. Y la cobardía tradicional de la política española, no, lo que Aznar dijo, no, no, está en montañas lejanas o en desiertos lejanos, en desiertos cercanos, en montañas cercanas. La chorrada que dijo Aznar para no decir, este fue el culpable. De toda aquella situación, habría que preguntarse, ¿sabía el Partido Socialista algo previo a aquello? No, no se puede probar. Pero todo lo que ha hecho después el Partido Socialista a raíz de aquella operación de Rubalcaba para tratar de ganar las elecciones, todo lo que ha hecho después el Partido Socialista, Rodríguez Zapatero y ahora Pedro Sánchez, con Marruecos, ¿podría algo tener que ver con, a lo mejor no fue el país vecino, a lo mejor fue otro, pero Marruecos lo sabe, ¿o no? ¿O sí? ¿O vaya usted a saber? Porque la policía española se peleó inmediatamente a borrar toda posibilidad de esclarecer como se debieran aquellos atentados. Y también el juez, también la justicia. Toda aquella gente que participó, toda aquella gente que participó en aquel momento, tras los atentados, en la destrucción de pruebas, en la ocultación de pruebas, en poner pruebas falsas, toda aquella gente, los que no han fallecido, espero que tengan pesadillas nocturnas, porque la actuación de la mayor parte de todos los que intervinieron allí fue miserable, traicionando a España, traicionando a los pobres que sufrieron los atentados como víctimas. Y dentro de un año, el año que viene, por esta fecha, si nadie hace nada, prescribirán todo lo que tuvo que ver con esos atentados. Y nadie podrá reabrir de nuevo el caso. Porque en España no hay nadie, permítanme, lo siento, pero tengo que decirlo así, no hay nadie que tenga los cojones suficientes para plantarse y decir, vamos a tratar de recuperar toda la información de la que podamos disponer hasta ahora para saber qué fue lo que realmente pasó el 11 de marzo de 2004.